Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan? Confirmen, por favor, por el chat o con su micro. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Poco a poco están llegando. Vamos a entonces empezar nuestra reunión siempre en los 5 o 10 primeros minutos, intercambiando algunas ideas de nuestra clase pasada. Han estado revisando algunos ejercicios, me imagino, y qué dudas tendrán, algún concepto que se les haya pasado rápidamente. Estoy escuchando sus opiniones. Puede ser con micro, activa el micro, participas y después desactivas para que no haya interferencia. ¿Alguna pregunta especial o pregunta puntual? Ya, mira, el sábado tú tienes clases, pero hay otro horario, porque el profesor ha puesto creo que 3 horarios, pero tienes clase incluso más, sábado en la tarde, toda la mañana en la tarde. José, solo en la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1. Hay un nuevo grupo que se ha abierto, es decir, en la tarde, pero voy a confirmar la hora. Entonces, hoy día elegimos al delegado y al delegado le voy a comunicar cuál es el otro horario. De preferencia, el grupo tiene que estar en el mismo horario, de preferencia, pero no es condición. Lo único, eh, lo único que el informe, su trabajo, tienen que enviarlo al profesor correspondiente del grupo. O sea, no puedes enviar a otro grupo. Es lo único. Y como el depositorio está en la sección, no hay ningún problema. Ya. Ahora, también hay viernes, ¿ah? Viernes en la bien tardecita, creo. Tiene sábado bien en la mañana, más o menos a mediodía, y el otro va a haber en la tarde. Ya. Tienes hasta las 11, pero hay un grupo de 11 a 1. Sí, hay un grupo de 11 a 1. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Miren, algunas orientaciones. Voy a compartir la pantalla y voy dando algunas orientaciones, por favor, para que puedan trabajar y tengamos un final agradable y satisfactorio. ¿Ya? Un ratito, ahorita va a compartir la pantalla. Uy, ay, ay. Espero que colaboréis, no caiga. Ah, me estaba asustando, me estaba asustando. Miren, les voy a enseñar algunos documentos. Este es el documento adicional que está en el aula virtual. Dice ejercicios adicionales. Aquí tienes ejercicios de toda la unidad. Lógico, no podemos hacer todos. Ya después se va a ordenar, pero más o menos en base a lo que hemos avanzado se puede estar trabajando alguna de ellas. ¿Ya? Y algunos conceptos que falta, ustedes me lo piden. Por ejemplo, acá en este ejercicio dice, dada la función de transferencia de un sistema. Esto es solamente para ubicarles a ustedes que en ciertos procesos llamamos función de transferencia a aquella función que relaciona la salida entre la entrada, pero cuando ya se hace la respectiva transformación. Ya. Entonces, ese solo es el concepto. Aquí lo único que ustedes tienen que ver es, describa en el plano complejo los ceros y los polos. Ya. Los ceros vienen a ser los ceros del numerador. Y los polos son los ceros del denominador. En otras palabras, igualas a cero el numerador, igualas al cero el denominador y resuelves. Ya está. Entonces, hay algunas aclaraciones que evidentemente en la primera clase no se ha tenido todo. ¿Ya? Entonces, van resolviendo lo que sí pueden hacerlo. Por ejemplo, pueden hacer A, el B también con cierta dificultad, pero ojo, aquí tú tienes que aplicar la definición del seno de una función compleja.
Y después tienes el ejercicio 2, puedes hacer la parte A, pero todavía la parte B no, porque este es mapeo que lo vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, esto es para que te entrenes. Hay muchos ejercicios que lo puedes hacer. Por ejemplo, calcular esto, la raíz cuarta de I, o sea, las raíces de I, lo puedes calcular con la formulita. Y así vas avanzando lo que puedes y lo que no puedes, consultas tanto a la persona que está hablando como también al asistente. Ahora, con el asistente van a hacer estos ejercicios que está acá. ¿Ya? Estos ejercicios los vamos a publicar. ¿Ya? Estoy esperando un poquito coordinar y el asistente tiene que resolver la mitad aprox de estos problemas. Nosotros de manera extra ya hemos hecho el 1B. Y el 1A ahorita les voy a presentar, pero modificado. No tiene que ser igualito lo que hagamos. Tiene que ser algo similar como para que tú plasmes lo que aprendes en otra situación. ¿Ya? Entonces, el profesor este sábado tiene que trabajar con este material. Por eso dice ejercicios de la sesión online semana 1. Este es exclusivo para que trabajes con el AAD. El AAD te va a entrenar acá y después también, evidentemente en la asesoría, te tiene que encauzar con los ejercicios que está aquí en los que corresponda al avance. Por ejemplo, no puede explicarte el ejercicio 11 porque recién lo vamos a hacer la siguiente semana en la primera clase. Este ejercicio sí lo podrías hacer porque hoy completamos el concepto. ¿Ya? Entonces, vas a tener por una parte la persona que habla, el profesor, y el asistente, el AAD, el que tiene que también trabajar. Depende de ustedes si él se esfuerza más o trabaja menos. Cada grupo exige de acuerdo a los mismos componentes del grupo, o sea, del salón, de la sección. Muy bien. Entonces veamos. Miren, aquí ustedes tienen este ejercicio. Si yo comparo con el ejercicio que hace un momentito les dije del asistente, miren, voy a poner los dos en la misma pantalla y van a ver, miren, el ejercicio este es bastante similar al ejercicio 1A. El 1A está resuelto, lo hemos hecho. ¿Ve? Es bastante similar. Sin embargo, su resolución es muchísimo más compleja que el de 1A. ¿Ya? Este 1A lo hemos hecho o lo hemos presentado por nos en esta lámina. Creo que es esta lámina. Ahí está, muchachos. Miren, lo voy a poner así, ahí está. Y esto vamos a agrandarlo un poquito más. Ya, un poquito más para que se vea bien la letra. Miren, z-1 en módulo más z+1 en módulo igual a 2. Esto está resuelto aquí. Yo les expliqué un poquito rápido. Ustedes al profesor de AED les pueden decir, profesor, explíquenos con un poco más de detalle algunas operaciones que aquí lo hemos hecho directo, pero tú lo tienes que trabajar. La manera de aprender matemáticas es haciendo, no viendo. ¿Ya? Y el 1B está acá. El 1B está acá. Miren. El 1B. Entonces, el 1A y B está en la lámina. Ahí les estoy mostrando. Está resuelto. Si hay algo que no entienden o algo que esté mal, o piensan que esté mal, porque también puede estar mal, porque, ojo, en algunas oportunidades vamos a poner una lámina con error, y bonito. Y de repente te pongo en un control y tú me copias igualito. Es cero. Porque vamos a cometer un error a propósito para que tú verifiques los pasos, las operaciones y concluyas adecuadamente. No vamos a decir dónde está el error. Esa es la técnica de aprendiendo con los errores. Si alguien se da cuenta en una clase, profe, este ejercicio es resuelto y no coincide con lo que está ahí trabajado, a mí me sale así. Ajá, entonces ahí diremos, sí, muchachos, aquí hemos cometido este error y queríamos ver si ustedes están evidentemente retroalimentando, o sea, revisando, repasando, estudiando. Es así donde notamos quiénes están siguiendo verdaderamente con lo que nosotros siempre
pretendemos que aprendan. ¿Ya? Entonces, el 1A y B está en la lámina, acá, en esta. Ya, como está grabándose, ustedes lo van a ver, copian, revisan, y ya no tienen necesidad de preguntarle al AD si lo entienden. En cambio, en los otros no. O sea, nosotros aportamos en teoría algo como para que ustedes también se orienten y exijan trabajar con el profesor que hace la tutoría semanal. ¿Alguna preguntita sobre la forma como nos estamos organizando para que ustedes tengan un trabajo coherente y aprendan? Por favor, impriman, lean el plan calendario, pregunten sobre el plan calendario si es que no entienden algo. Esta semana no tenemos actividad en el sentido calificativo, pero la siguiente semana ya va. Entonces, cada semana nosotros vamos a poner el aviso que corresponda. Se recuerdan que les mostré en nuestra aula virtual nuestro aviso, nuestro portal, nuestra vitrina. Allí poco a poco va a estar eso. Cuando llegue el ciclo va a estar grande. Toditito lo que hemos avisado semana a semana, de acuerdo a la importancia de la actividad que existe. Ya. Bueno, está la gran mayoría. Miren, acá en esta lámina, ¿cómo se halla el seno? Lo único que tienes que hacer, el complejo es este. Esta es la fórmula del seno, ¿no? Incluso le podemos poner un colorcito distinto. Ahí está, este colorcito como para que se pueda distinguir. Ahí está. Se aplica esto, Z es 1 menos pi medios de J, reemplazas en la fórmula y lo único que tienes que hacer, regla de potencias, tener en cuenta de que J cuadrado es menos 1, haces la simplificación y puedes llegar a un resultado como está aquí. Pero evidentemente no es la única forma de representar. Tú podrías también tener otra manera de simplificar, pero el resultado final va a ser el mismo, el módulo va a ser el mismo y el argumento principal también. Igual en el coseno hiperbólico, la fórmula que nosotros vamos a aplicar es esta, donde el complejo es 1 menos pi medios de J, igual, pero este es coseno hiperbólico. Entonces se reemplaza, se hace las mismas operaciones, regla de potencias, se efectúa fórmula de Euler E a la menos J pi medios, porque tú sabes que el coseno de pi medios, seno de pi medios, por ser un ángulo fundamental, son valores bien conocidos. En consecuencia, la fórmula resulta ser esta. Ahora, de que tú lo identifiques, que sea el seno hiperbólico de 1, ya es otra cosa. Sin embargo, tú si puedes hallar el módulo, tú puedes identificar el argumento. Cuando el complejo es imaginario puro, el argumento o es 90 o es menos 90. ¿Cómo lo identificamos? Solo lo identificamos teniendo en cuenta si es negativo o no es negativo. Si es negativo, evidentemente está abajo, entonces es menos pi medios. Y su módulo es el seno hiperbólico de 1, calculadora, y se terminó el problema. Debemos tener una calculadora científica siempre en este curso. O muchos ya deben tener su ClassPad. Bueno, úsenlo pues el ClassPad. Ya, muchachos. Ya hemos entonces tenido nuestros 15 minutos de comentarios sobre la clase pasada y revisando algunas otras cositas. Entonces, en cada clase, en los 10 primeros minutos, por favor, esperando a los que llegan tarde, podemos hacer las consultas de qué es lo que hemos hecho la clase anterior. Porque si hay algo que no ha entendido todo el grupo, yo tomo que sea media hora de la siguiente clase para explicarles, porque el objetivo no es terminar el curso. Nosotros vamos a terminar, no sé cómo, pero vamos a terminar. Pero aprendiendo, es decir, tengo que hacer entender todo lo que es el temario del curso para que ustedes estén en condiciones de utilizar en el futuro como soporte de los cursos de carrera que van a llevar. Ya les dije, este curso es sumamente importante, aprendes bien este curso, es sólida tu base para poder trabajar con todo éxito toda la línea de señales y de control.
es decir, sobre todo procesamiento digital de señales, y el otro es control. Creo que le llaman teoría de control. Y creo que hay varios cursos de control. Fíjense su malla curricular, incluso es prerequisito de uno de ellos este curso, o hasta de los dos. Hay alguien que me ha mandado un mensaje, a ver, veamos. Un ratito. Carlos me dice, ¿siempre me dará un número? No, todo depende de lo que te pidan. Ya, el enunciado del ejercicio, si ves, hay el módulo y el argumento. Entonces el resultado final son estos dos. En la lámina original no se te da el número, se te da el complejo escrito en forma rectangular. Tú tienes que completar cuál es el módulo y cuál es el argumento con el concepto que ya conoces. Entonces hay que leer bien claro qué es lo que me piden. El PPT que acabas de ver lo encuentras en la grabación. Estos PPT se ha sacado del PPT que está en el aula original, en el aula virtual. Ustedes ven, este PPT ya es de la clase del profesor. O sea, el profesor agarra la madre, lo divide, le inserta ejercicios, porque los ejercicios de un ciclo a otro pueden cambiar. Entonces, si cambia de ejercicio, o sea, su PPT es dinámico. No es un PPT, de repente en otros cursos, también enseñé otros cursos en el que PPT es toda la vida lo mismo. No. Aquí este PPT sale de la matriz. ¿Qué hace el profesor? Le inserta movimiento, figuritas. Ya cada profesor pone su arte. Para todas las unidades. Para todas las unidades es esta. Todas las unidades tienen su PPT. En cada clase voy a usar esos PPT, le voy a agregar láminas, ejercicios, y voy a poner otros ejemplos. Exacto. Estos PPT, si nosotros hubiéramos tenido nuestra clase personalizada, o sea, la clase en físico, como antes, tú tenías en la pantalla el PPT y en la pizarra está esto. En el PPT no está resuelto, está propuesto. Entonces yo lo resuelvo. O sea, esto es lo que en la pizarra yo lo hubiera hecho. No, este PPT no se sube. No, el otro PPT está. Ojo, mira. Fíjate. Estoy yendo a la... Tú estás compartiendo la pantalla. Entro como si recién llegara al curso. ¿Ya? Entonces, en la unidad 1, o sea, semana 1, en la misma semana, en todas las semanas está, hay lo que se llama recursos y aprendizaje de la semana. Este es el antiguo. Entras acá y ahí está. Tienes el manual como libro. Aquí está el libro y están los ejercicios y está la diapositiva. Esta diapositiva, cuando le das clic, aparece el PPT. Ahí está. Igualito. Mira, con otras cositas, unas motivaciones. Ahí está. Lo mismo que has visto. Mira, ahí están los ejercicios. Ahí está esto mismo. No está desarrollado. Miren, muchachos, no está desarrollado. Esto lo he desarrollado. ¿Se recuerdan? Esto lo he explicado. ¿Se recuerdan? No está. Ahí está la definición. Ahí están las funciones elementales. Ahí están estos 4 ejercicios que los he resuelto. Solo aquí te damos respuesta. Este logaritmo, pero ojo, dice determinar el valor del complejo. Está bien la respuesta, pero si yo te digo, determina el módulo y el argumento, con estos dos, yo completo. Y todavía hemos puesto la respuesta de este ejercicio en función trigonométrica transformada, porque hay un menos acá. O sea, si tú haces a mano, no vas a llegar a esta respuesta y me vas a preguntar, profe, no encuentro esa respuesta. Ya. No te olvides que el coseno de un ángulo más o el coseno con su complemento, con el suplemento es el negativo uno del otro. Y aplicas eso y llegas a tu respuesta. ¿Ve? Ahí está esto también, ¿ve? Su respuesta ahí está. ¿Ve? Su respuesta está. Entonces, de acá nosotros nos inspirábamos en la pizarra, ¿ya?
Acá también, miren, y ahora recién empieza la clase de hoy día. No, también esto fue extra. ¿Se recuerdan? Esto sí está resuelto, este está, pero no está explicado. Esto está y derivada. Ah, ya, esta es la clase de hoy día. Les estoy mostrando entonces que el PPT está. Todo. Lo que falta está en tu clase. Muchos nos han dicho, profesor, en una oportunidad dimos este PPT, pero cuando damos ese PPT, muchos hasta ni siquiera le dan interés, ya está allí, ¿para qué? Ya lo veo. No, ahora tienes que atender porque este ejercicio está resuelto, en el PPT está propuesto. Justamente, la presencial es esa, yo en la pizarra trabajo lo que allí está, no está todo resuelto, para que el estudiante en ese momento pregunte, profe, esta parte no la entiendo, ¿cómo salió? Allá, te explico. Igualito como en la pizarra. Con mi letra rasgadito de gallina, ustedes ven, ya tienen una tablet, allí trabajo. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Cada unidad tiene su PPT completito de la unidad. Si una unidad tiene 2 semanas, eso se cubre en 2 semanas. Si una unidad tiene 4 semanas, se cubre en las 4 semanas. El sílabo te está conduciendo cómo estás trabajando poco a poco. En el sílabo, si tú ves, del 1.1 hasta el 1.5, primera clase. Ah, ya, de aquí hasta acá voy a avanzar primera clase. Segunda clase de aquí para acá. Es así como está estructurado. Ojo, este es un curso, el último curso de matemáticas. Ustedes tienen que tener una capacidad de organización tremenda. Ya no son cachimbos, pues. Han evolucionado. Ya ustedes están aún por ser medio ingenieros. Ustedes saben que quinto ciclo es medio ingeniero. Están ustedes, muchos, hasta en quinto ciclo con este curso. Creo que este es del cuarto. Carlos dice, no está ahí, ya lo revisé. Ah, claro, es que no ha sido al lugar adecuado. Ya les dije, tienen que ir a recursos de aprendizaje de la semana. Eso es todos los documentos antiguos. Los nuevos está en la semana 1. Documentos adicionales. Grabación de la clase. Sesión 1.2. Esto desaparece y va a venir grabación sesión 2.1. Es así como vamos a trabajar todas las semanas. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, no hay creo que problema, ¿no? Ya. Miren, muchachos, la definición de derivada, voy a crear un segundito una hoja, ¿no? Una hoja donde vamos a hacer todo el trabajo. Ya está, ahí está. En esta hoja vamos a hacer toda la explicación como si fuera la pizarra. Ya, muchachos. Muy bien, entonces, un segundito, lo voy a maximizar para que esto sea más grande. Y de paso, no necesito doble línea, y ya está. Y también ya, ahora sí. Vean, muchachos. Derivada. Miren, muchachos. La derivada de una función cualquiera es una forma de medir. Ah, José, disculpen, José me dice quinto ciclo. Medio ingenieros, muchachos. Ojo, están en la mitad de su carrera. Ya ustedes tienen una formación ya en el aspecto científico bastante grande ya. Ojo, 5 ciclos. Aparte de esto, ya eres ingeniero. Entonces,
Estamos en un nivel en el que tú debes mostrar esa responsabilidad y calidad de trabajo. Y nosotros consideramos que eso es cierto. Ya, muchachos, miren, la derivada, tal vez no hayan escuchado, aunque ya muchos profesores hemos dicho que expliquen ustedes que en el mundo siempre medimos, ¿no? Por ejemplo, quieres comprarte una camisa, tu talla, número tal, el cuello, normalmente, pantalón igual la cintura, siempre medimos. Todas las cosas se miden. Las funciones entonces también se miden, porque una función no viene a ser la expresión algebraica que explica una cierta situación, o sea, modela, explica un fenómeno. En consecuencia, el fenómeno se tiene que medir. Entonces la función se mide. Y fíjense, la función es un elemento que se mide de distintas maneras. Igual que un pantalón, cuando tú mides, cintura dices 34, pero estás midiendo o es para un americano, para un sudamericano, para un europeo, para un ruso, inglés, etc. Las medidas son distintas, distintos numeritos, pero el objeto es el mismo como valor en medida. La función, a diferencia de los otros, se mide de muchas maneras. Y uno de los conceptos que mide es esta, derivada. Entonces todo el mundo dice, pero profesor, ¿cómo es que mide? Ajá, se recuerdan que cuando tú graficabas una función real de una variable, aplicabas derivada para ver si era creciente o decreciente, aplicabas la derivada para tener máximo o mínimo, aplicabas la derivada para ver la concavidad junto con la segunda derivada. Entonces, la derivada está midiendo cuán grande es este cambio de la función, y como esta función explica un fenómeno, estás midiendo el cambio de un fenómeno. Si la función, por ejemplo, explica el comportamiento del precio de un artículo, la derivada te está midiendo la tasa de cambio del precio de ese artículo. Positivo, incrementa; negativo, disminuye. O sea, se está abaratando. ¿Se dan cuenta? Entonces, la derivada es un concepto que mide ese cambio del fenómeno. Es por eso se dice razón de cambio. Miren, muchachos, ustedes cuando ven la derivada es la variación en el rango entre la variación en el dominio. Esa razón de cambio es lo que mide la derivada. Entonces, lo que está midiendo es, si fuera causa-efecto, lo que está midiendo es si hay una variación en el efecto, yo lo comparo con la variación en la causa, entonces esa razón me está midiendo esa tasa de modificación que tiene el fenómeno. Miren, si tú tienes un precio en este momento, no, el precio ayer, y ahora tengo este precio en este momento, entonces este sería la diferencia de precio, variación de precio. Y si yo digo ayer, hoy, un día, esa razón, ya en un día cambió el precio en una tasa tal, según lo que salga. Miren, entonces la derivada es en realidad como un operador, ¿no? Es el concepto que mide el cambio de una función. Por eso dice, los economistas dicen el ratio, ¿no? La rata, otros dicen, ¿no? Razón de cambio. Y si el fenómeno lo graficamos en R2, o sea, RR, nosotros decimos alegremente, geométricamente, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la curva. Entonces tiene interpretación geométrica, interpretación física también, porque si el fenómeno es desplazamiento, es la velocidad con que se está moviendo. Y la interpretación genérica, tasa de cambio, razón de cambio, el ratio, la rata, como quieran ustedes interpretarlo. Entonces, si este límite existe, nosotros diremos la derivada existe y decimos la función es diferenciable en ese punto. Un ejemplo sencillito lo tienen acá, ese sí está resuelto. Miren, f' en z, esto está por favor en la lámina, pero esto no está, esto es el agregado, pues el plus. Entonces la derivada, por ejemplo, en cualquier punto, aplicas esta definición, cualquiera de estas dos, z más a,
menos z al cuadrado, acá h, haces la operación, elevas al cuadrado, haces la diferencia, simplificas y llegas a esto. La clásica, pues, porque esto es 0 entre 0. Entonces, lo que es 0 entre 0 hay que levantar la indeterminada se levanta con simplificación de las operaciones que exista o, como ya hemos aprendido, multiplicando por la conjugada, haciendo algún artificio algebraico. El límite de esta expresión es 2z. Entonces, f' de z al cuadrado es 2z. ¿Ves? Coincidencia exactamente a la regla que teníamos de la derivada de x cuadrado. Bueno, no es coincidencia porque tú sabes que el conjunto de los números complejos es una extensión del conjunto de los números reales a una cosa más rara que permite interpretar cosas más complejas, más difíciles. Es por eso que la herramienta de los números complejos tiene que tener en sus conceptos algo que es solo una generalización. Pero esta generalización con las operaciones hacen aparecer como una teoría nueva y en realidad es distinta. ¿Ya? Muy bien. Hasta allí no hay ningún problema, muchachos. La definición de derivada es lo que está en el rectángulo de color negro, sea lo que sea. Otro ejemplo, vamos a derivar la exponencial. Esto también no está en la lámina, está acá. La derivada de la exponencial, límite e a la z más h, ¿no? Menos e a la z, y esto factorizas, esto es independiente de h, sale fuera y nos encontramos con este límite. Y este límite, cuando h tiende a 0, es 0 entre 0. Entonces, para demostrar esto, aplico lo que ustedes han hecho en analítica 4, series. E a la h es esta. La única diferencia es que h aquí es complejo. Sin embargo, se generaliza la serie a cualquier elemento h cuyo módulo, en el caso del exponencial, para cualquier módulo de h. Entonces, cuando haces el desarrollo en serie, encuentras esto de acá. Y cuando haces ese límite, sale 1. Entonces, la derivada de la e a la z es e a la z. ¿Ya? Entonces, miren, muchachos, tenemos una suerte. Digo tenemos, porque yo también cuando he estudiado he tenido que batallar en esto y hemos encontrado lo siguiente. Todas las reglas que has aprendido en cálculo de una son exactamente las mismas en el caso de las funciones complejas. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que estás haciendo las operaciones con números complejos. Es decir, aquí A es un número complejo, no es constante. ¿Ya? Entonces, la derivada de una suma o de una diferencia es la suma de las derivadas o la diferencia de sus derivadas en el mismo orden. La derivada de una función elevado a una potencia, incluso compleja, es la misma regla. A pasa y no, este es A. Aquí, por ejemplo, aquí a propósito está, por favor, está mal esta regla. En realidad es A por A menos 1 por la derivada. Entonces ahorita lo corregimos para que vean cómo debería ser. ¿Ya? Lo bueno es, esto va a ser A. Un segundito, ya. A por la función f de z elevado a la a menos 1, ¿no? Elevado a la a menos 1, la misma regla que nosotros teníamos, ¿eh? Por la derivada de la función. Ajá, así. Ahí está, así es. Esta es en realidad un caso especial de esta derivada de la función compuesta. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función compuesta? La derivada de f compuesto g por la derivada de g. Esto es, pues,
f de z compuesto con la función potencia. Derivas la función potencia y después derivas lo que está adentro. Este es un caso especial de esta regla. Ya hemos probado de la exponencial, que es lo único que hemos demostrado. Entonces lo aceptamos como demostrado, la derivada del logaritmo, la derivada de una potencia simple, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. Y así, muchachos, toda la derivada de un cociente, el denominador al cuadrado, la formulita que teníamos nosotros ¿no? La fórmula elemental. La derivada de un producto, la derivada de cada factor manteniendo constante el otro y sumando esas dos derivadas. Entonces, esta derivada, estas reglas básicas se cumplen. Ya. Vamos a ver un caso muy especial. No sé si esto está por pasos. Ya. Hay funciones muy raras entre las funciones complejas que no encontramos así nomás en las funciones reales. Por ejemplo, en la función real, encuentren ustedes, busquen en Google funciones continuas en todo R y que no tenga derivada en ningún punto. Busquen, por favor, tarea. Pero eso es pues, tarea para cálculo 1. Aquí tienen ustedes una función f de z igual z conjugado. Esta función es continua. El límite existe en cualquier punto. Sin embargo, si yo calculo la derivada, voy a tener esto. Y nosotros sabemos que el límite de un h conjugado entre h tiende a 0 no existe. Entonces aquí tienes una función continua en todo el plano complejo, pero no tiene derivada en ningún punto del plano complejo. ¿Ya? Lo único que debes llevarte como recuerdo, porque esto lo vamos a trabajar a nivel de operación, es cuando hablas de límite, o sea, cuando hablas de derivada, es porque estás hablando en una vecindad, o sea, en un entorno alrededor del punto. Eso es lo único que debemos tener en cuenta. ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hay una infinidad de funciones, pero todas esas funciones están relacionadas directa o indirectamente con el conjugado. Pero hay una infinidad de funciones. Ahorita vamos a ver cómo reconocer si una función tiene o no tiene derivada sin aplicar su definición, porque aplicar la definición en una función, por ejemplo, se me ocurre solamente para no asustar a la gente, yo pongo esta función, miren, pongo esta función, f de z igual 1 sobre x más y más jx menos y sobre x más 1. Yo le digo, f' en z existe y ojo, z es x más jy. Mira, si voy a aplicar la definición, límite de f de z más h menos f de z sobre h, cuando h tiende a 0 y siendo h el complejo conjugado, es decir, JH2. Si hago esto, me puedo quedar todo el ciclo calculando y no lo llego a hablar. Entonces, hay herramientas que te permiten, este mismo lo vamos a hacer, que te permite decir, este no tiene derivada, este tiene derivada en estos puntos y no tiene en otros puntos. ¿Correcto? ¿Ya? No se preocupe, no se preocupe. Las herramientas vienen, pero está bien la pregunta. Hay una infinidad de funciones que no tienen derivada o que tienen derivada en algunos puntitos y no en el resto. Y también hay una infinidad de funciones que tienen derivada. ¿Ya? No es solo la definición, el mecanismo para determinar si tiene o no tiene derivada. Eso sí, ¿ya? No es la única manera. Ahí va justamente lo que vamos a aprender. Y arrancamos.
Si nosotros quisiéramos calcular la derivada con la definición, harías todo esto simbólicamente. ¿Ya? Confíen en que eso se ha trabajado en la pizarra, hemos sudado, ¿ya? Hemos reemplazado. La única exigencia es que tú has descompuesto la función compleja, parte real, parte imaginaria. Y después trabajas. Entonces, aquí analizas. Si este límite existe, significa que existe la parte real, el límite de la parte real y el límite de la parte imaginaria. Entonces voy a aplicar la regla de las trayectorias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo, aquí está el plano complejo, aquí está el punto Z. ¿Ya? Entonces, me acerco en forma vertical y en forma horizontal. Por ejemplo, me acerco en forma vertical. Si yo me acerco en forma vertical, todos los complejos acá son 0, J, 0 más J, H2. Porque estamos haciendo esto. Sea por de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Y si me acerco horizontalmente, ¿no? El complejo H viene a ser el H1 más 0J. ¿Ya? Entonces voy a calcular esta derivada, voy a calcular con estas dos trayectorias. ¿Ya? Entonces, cuando tú calculas, miren, si yo hago la trayectoria horizontal, si yo hago la trayectoria horizontal, este H2 es 0. Ve, esto desapareció. Esto desapareció. Y si tú miras, esto también desapareció. El denominador es H1. Si tú ves en el límite, ese viene a ser la derivada parcial de U respecto a X. ¿Y qué cosa esta es? La derivada parcial de V respecto a X también. Entonces el F' de Z será igual a esto cuando exista F'. Si no existe F', esta relación es falsa. Así como hemos hecho, me acerco ahora verticalmente. Entonces, cuando te acercas verticalmente, este es el 0. Vamos a poner otro colorcito como para que vean, ya, azul, ya. Este ya también es el 0, este es el que permanece. Este es el 0, este es el 0, permanece este, permanece. Entonces, pero ojo, aquí hay un J. Entonces, cuando haces esto, vendría a ser la derivada parcial de U respecto a Y. Pero hay un J acá. Y acá vas a tener este J con este J se anula. Entonces vamos a tener la derivada parcial de V respecto a Y. Pero aquí no hay J. A ver, un ratito. Porque este J con este J se ha simplificado. Este se ha simplificado. Entonces, F' de Z puede expresarse de dos maneras diferentes. O sea, miren, muchachos, acaba. Ahí está. Eso que les he explicado está aquí. Si tú vienes por la trayectoria horizontal, la derivada F' sería esto. Y si tú vas por la trayectoria vertical, la derivada sería... ¿Pero por qué sale la fórmula distinta? Sale distinto porque este J, cuando le multiplicas por J, pues se convierte. ¿No? Entonces sale esto. Ya, muchachos. Entonces, si hay derivada, la derivada puede calcularse de estas dos maneras distintas, relacionando las derivadas parciales de la parte real y la parte imaginaria. Y aquí viene lo fabuloso. Después va lo fabuloso, ya me anticipo. Si la derivada existe, es única. Eso quiere decir que estas dos fórmulas son iguales. Eso significa que la derivada parcial de U respecto a X debe coincidir con la derivada parcial de V respecto a Y. Y también la derivada parcial de U respecto a Y debe coincidir
con la derivada parcial de v respecto a x con signo cambiado. El signo lo pongo allá. Estos dos corresponden justamente a las relaciones que te permiten verificar si existe o no derivada. A eso se le llama las ecuaciones de CR. Riemann, cariñosamente le llamo Cristiano Ronaldo, para que se recuerde. Entonces, estas dos relaciones te permiten ver si hay o no hay derivada. Entonces ya esto es una cosa práctica. Yo no aplico la definición de la derivada, sino calculo la descomposición de la función compleja. Hallo más claro parte real, parte imaginaria. Veo si estas dos ecuaciones se cumplen y si se cumplen, ¿dónde se cumple? Ese donde viene a ser el lugar donde tienen derivadas. ¿Ya? Entonces me he adelantado, aquí están las láminas. Primer ejemplito. Nosotros habíamos visto el z cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a verificar cómo funciona esas dos ecuaciones si hay derivada. Entonces, si existe derivada, este tiene que ser igual a este. Y este tiene que ser igual a este cambiado de signo. Entonces, sabemos que la derivada es esta. Ya, por un lado sabemos eso, existe. Pero ahora vamos a ver qué pasa con estas ecuaciones, ya, verificando. Ya. Primero, f de z, ahí está u, ahí está v. Ahí está u, ahí está v. Calculo la derivada parcial de u respecto a x, de v respecto a y comparo, un ratito. Ya, f' es 2x más j, 2y, 2z, ¿ves? ¿Te das cuenta? De igual manera, uy, v de y igual 2x, y estás verificando que esto es lo mismo que esto. Pero comparando con la solución exacta que la sabíamos. Ya, verificando entonces que estas dos ecuaciones se cumplen. Ahora, la presentación formal. Siempre tenemos que decir en una vecindad. Ya recuérdense, la derivada nunca se habla en un punto aislado. Tiene que estar definido en una vecindad. Si es diferenciable en z, o sea, tiene derivada, entonces en este punto las derivadas parciales de v existen y verifican estas dos ecuaciones llamadas ecuación de Cauchy-Riemann. Si te olvidas, el famoso CR, yo no soy hincha tanto de CR, no, yo soy hincha de jugador peruano, por supuesto, soy antiguo, ahí tenemos muchos jugadores muy buenos antiguos, ¿ya? El famoso CR. No se olviden entonces, estas es las ecuaciones, las famosas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Cauchy-Riemann es fácil de recordarse, por favor. Ya. Vamos a ver en el mismo ejemplo. Otro ejemplo. Aquí tienes una función. Yo no voy a calcular su derivada, pero sé que es diferenciable menos en menos j. Toda función en su dominio natural, en toda su vecindad, es diferenciable, pero siempre que no tenga el conjugado. Con el conjugado hay que tener mucho problema, mucho cuidado, digo. Vamos a ver que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué es lo que haces primero? Descomponer esto, la clásica. Esto, muchachos, es 1 entre x más j, y más 1. Multiplica por la conjugada. La conjugada es x menos j, y más 1. Entonces vas a multiplicar por la conjugada. En el denominador es el cuadrado de x, el cuadrado de y más 1. Y en el numerador x y menos j más 1. Ahí está. Este es más 1. Esto es u y esto es
V, con su signo, por favor, con su signo. Calcula la derivada parcial de U. Ya hemos aplicado un asistente. Calculo la derivada parcial de U respecto a Y, otro asistente. Calculo la derivada parcial de V respecto a X, con este menos, ¿ah? Calculo la derivada parcial de V respecto a Y, sale esto. Yo comparo en aspa. Estos dos deben ser iguales. Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y la otra es, este debe ser el negativo de este. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hemos verificado Cauchy-Riemann. Eso quiere decir, las ecuaciones de Cauchy se verifican en todos los puntos, excepto para Z menos J. Claro, donde no puedes operar, no se puede decir nada. Si tú le agregas, hallando límite de una función real de dos variables, a buena hora. Cosa que no lo vas a hacer porque en la universidad no nos distraemos en esas cosas. Ya. Esto entonces, con este teorema, termina todo. Miren, el teorema, son dos teoremas, ¿ya? Son dos teoremas. El anterior ya sabemos. Si la función es diferenciable, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann son ciertas. Ahora ustedes dirán, ¿al revés, profesor? Porque al revés es lo que me va a servir. Porque yo quiero averiguar dónde es diferenciable. Ahí viene. Si la función compleja está definida en una vecindad, derivadas parciales son continuas y verifican la ecuación de Cauchy-Riemann en dicho punto, entonces f' existe. ¿Cuál es la condición que le hemos agregado? La condición que le hemos agregado es las primeras derivadas parciales son continuas. Y nosotros esto solo lo vamos a verificar con la mirada y las propiedades de funciones. Toda función algebraica en su dominio natural es continua. Principio básico que se saca de Analítica 3, el profesor debe haberles señalado algo. Toda expresión algebraica, polinómica o funciones elementales en su dominio natural es diferenciable. Es continua, más claro. Y lo que quiero es que sean continuas tanto U, sus derivadas parciales. Entonces, con eso, yo ya tengo el mecanismo para ver si la función tiene derivada o no. Primer ejemplo. A ver, vamos a ponerlo grande porque esto creo que está, ajá. Este ejercicio es el 4C que está en la lista de ejercicios de tu AAD. Lo estoy presentando resuelto porque yo no sé cómo va a explicar el profesor AAD. Si desean, pídanle que les explique de nuevo esto. Aquí dice, dada la función compleja, ¿dónde es diferenciable? Ahí está la pregunta que hace un rato me han puesto. ¿Cómo voy a averiguar si tiene o no tiene derivada? Miren, muchachos, si vas a pretender escribir esto como una fórmula de Z, te puedes quedar todo el ciclo averiguando y no lo haces. Porque de repente ni siquiera, te digo, si está combinado Z con conjugado y una serie de cosas, es prácticamente imposible reconstruir su regla de formación en función de Z y Z conjugado. Pero eso no nos, por favor, no nos va, llamémoslo, impedir mostrar que tiene o no tiene derivada. ¿Por qué? Solo necesitas la descomposición, o sea, necesitas la función U y la función V. Primer paso, calculas las 4 derivadas parciales. La derivada parcial de U respecto a X, la derivada parcial de U respecto a Y, de manera análoga de V respecto a X, V respecto a Y. Cálculo. Enseguida, Cauchy-Riemann en cruz iguala, iguala, este es Cauchy-Riemann. Entonces, igualas este con este. Igualas este con el negativo de ese. Entonces, se comprueba que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican para todo complejo excepto en 0,0, porque en 0,0 no es dominio natural.
En 0, 0 es 0 entre 0 y yo no te he dicho levanta la indeterminada. Exclúyelo el 0, 0 porque no es un punto, es un solo puntito. Ya. Como U y B, ahí está, son funciones racionales de dos variables, cociente de polinomios, al igual que sus derivadas parciales, esta derivada parcial son funciones racionales, son continuas en todo el plano menos en 0, 0, porque en 0, 0 nomás hay problema. En consecuencia existe f' en todo su dominio. ¿Cuál es su dominio? Plano complejo menos el 0, 0. Y después ya voy a agregar esta palabrita subraya. Además es analítica en su dominio. Ahorita viene en este dominio. Ahorita viene el concepto de analítica. Entonces aquí tienes un claro ejemplo de cómo puedes encontrar dónde la función es diferenciable y dónde no es diferenciable. El primer ejemplo, lógico, es diferenciable en todo. Ahora vamos a ver ejemplos en el que evidentemente un poquito nos va a sacar de juicio, un poquito que nos va a desestabilizar. Hay que tener entonces bien claro el concepto y bien claro lo que nosotros llamamos el trabajo algebraico. Además, f', ¿cómo calculas f'? Yo no voy a derivar esto. F' es derivada parcial de u respecto a x más j veces derivada parcial de v respecto a x. O el otro. Cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces, no solo sabes dónde hay derivada, también sabes cómo se calcula. Preguntas, muchachos. El ejemplo es clarísimo. Los pasos para ver si tiene o no tiene derivada una función. Primero, descomponer. Si ya está descompuesto, ya está. Agarras, calculas las 4 derivadas parciales. Comparas. Cuando comparas este de acá, cuando comparas este con este, te vas a dar cuenta que son igualitos. Cuando comparo este y su negativo, también son igualitos, es lo que estamos diciendo. Ah, son iguales en todos los puntos de su dominio natural. ¿Cuál es el dominio natural? Todo el plano complejo menos el 0, 0. Ya está. Buena expresión, Carlos, sí. ¿Ya? Facilísimo entonces. Bueno, a ver, agárrense por favor, agárrense, no se vayan a caer. Vamos a poner este otro ejemplo. Vamos a ponerlo en grande porque también está con movimiento. Ya. Ejercicio 4D. Ahí está. El 4C creo que el anterior, ahora el 4D. ¿Dónde es diferenciable? Te pregunto. Ya. Te dan U, te dan B. Entonces tú dices, derivada parcial de U, derivada parcial de U respecto a Y, de V respecto a X, de V respecto a Y. Igualas. Mire, igualas. Ahí está. Cauchy-Riemann dice esto. Igualo. 2x más 1 igual 2x más 1. Correcto. Eso es una tautología, ¿verdad? Pero 1 igual a menos 2y, resuélvelo. ¿Qué cosa te sale? De acá, ¿qué te sale? 0. Ah, para cualquier x, ¿no? Ojo, y sale menos 1, ¿ah? De acá resuelve, eso sería 2, menos 2, ahí está, ¿ve? Cuando resuelves te sale menos 2, acá, aquí sería más 1, a ver, menos 2, ajá, a ver, ya. Este es el otro ejercicio que lo he puesto así porque ya no teníamos AD, pero teníamos taller. Ojo, 2x más 1. Entonces, esto está correcto. Esto de acá, respecto a x, es 2y más 1. Entonces, 1 es igual. Esto, por favor, vamos a corregirlo. Está mal escrito, ¿no?
¿no? Ustedes han visto acá la derivada parcial de v respecto a x es 2y más 1. Entonces acá es, no, está bien, es correcto, menos 2 y acá menos 1 sería más 2 menos 1, y menos 1. Entonces, esto es cierto para todos los x, ¿no? Esto es cierto para todos los x, pero el y es solo menos 1. Es decir, en todos los puntos de este gráfico trazado con azul, Cauchy-Riemann se cumple. Primero se cumple. Segundo, u y b son polinomios. En consecuencia son continuas. Sus derivadas también son polinomios, son continuas. Luego existe f' para todos los puntos de la forma x menos j. Y se puede calcular mediante esto. Esta frasecita después lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, como ven, tiene derivada solo en los puntos de esta recta, para todos estos puntos, pero no hay derivada en otro punto. ¿Alguna preguntita? ¿Preguntas, muchachos? Ya. Otro ejemplito. Aquí me voy a demorar, aunque se me pase todo el tiempo, pero me voy a demorar porque es muy importante, aunque ya no hay, creo. Un segundito, por favor. Un minutito. Hay una laminita que se me ha colgado, se me ha ido. Ya. Vamos a hacer un pequeño descanso, pequeñísimo descanso, para elegir nuestro delegado. Y allí explico función analítica. A ver, muchachos, vamos a repasar quiénes son los que han asistido. Y propuestas, muchachos, propuestas. Por favor, ser delegado es una gran responsabilidad.
Es más, nos han señalado que el delegado es el nexo estudiantes, profesor, los estudiantes, o sea, él como representante del salón tiene nexo directo con el profesor, los estudiantes también tienen nexo directo con el profesor, pero el delegado tiene con el coordinador de línea, con el coordinador general, con el jefe del departamento, con el jefe de carrera, con todos los directores, o sea, hasta con el rector. Es decir, el delegado puede pedir alguna reunión en línea con una de las autoridades, sobre todo si se trata de mejorar las cosas en el curso. Y ustedes tienen que ser vigilantes de eso. El delegado tiene que ser una persona centrada, con mucha responsabilidad, que no falte mucho, y sobre todo tiene que evidentemente tomar opinión de los estudiantes, diálogo constante con el profesor con el delegado va a enviar ejercicios, algunas cosas raras que encuentre para conocimiento, difusión, y tiene la misión de crear eh, un entorno, un ambiente en el que se deposite todas las inquietudes del profesor hacia el estudiante, y el estudiante pues también va a tener que transmitir mediante su delegado al profesor. Nosotros trabajamos en armonía. De allí que es importantísimo el delegado. Si hay un voluntario que acepta el reto de esa responsabilidad con mucho agrado y todo el mundo le apoya o vota, o si hay alguien que dice yo también quiero, hacemos una votación. A ver, mientras yo voy actualizando quiénes son los que están presentes, vayan pensando, a ver, Puente y Ponce, estoy viendo los asistentes por si acaso. Después tenemos Silvera, Cusipuma. Cipriano Carrasco. Brandon Caldas. Guamaní Sotelo. Oporto Ventura. Ya hay un voluntario, algún voluntario, por favor. A ver, para abreviar, ¿está Bonilla? Elio Bonilla está. Elio Bonilla no está. Caguana, Mauricio Caguana, así está. Ya lo vi. Yamir, está Yamir. Yamir Coronel, todavía no llega. Sebastián García. Sebastián García no está. No está Sebastián García. Abraham Malpartida. Abraham Malpartida todavía no llega. Nick Pérez. Nick Pérez sí está.
Luis Quispe. Luis Alberto Quispe sí está. Luis Alberto Quispe. Hay dos, Luis Alejandro y Luis Alberto. Wow. Luis Alberto está, Luis Alejandro no está. Luis Alejandro. Luis Alberto está, Luis Alejandro no está. ¿Son primos hermanos? Son primos hermanos posiblemente. Leonardo Rocha. Leonardo Rocha sí está. Melanie Sánchez. Melanie Sánchez también está. Huber Vilcatoma. Huber Vilcatoma no está. ¿Hay alguien que no lo haya? Por favor, los que están faltos, los que voy a registrar faltos son Bonilla, Christopher, sí, no, voy a llamar a los faltos, el resto está presente, pero hay una persona, yo tengo aquí una lista de 44, pero creo que sí, son 45, no sé. A ver, los presentes, Alfaro, Pejarano, Brandan, Caguana, Caldas, Carrasco, Casapía, Coanqui, Cipriano, Conroy, Corrales, Cusipuma, González, Guardales, Guevara, Guamaní, Lino, Nunton, Oporto, Palomino, Pérez, Ponce, Ponce Ascensios, Joana y Ponce de León también creo ahí. Ponce de León, Adrián, vamos a ver, no vaya a ser dos Ponces. Adrián está, ajá, está bien. Puente, Quispe Solórzano, Ramos Palacios, Rocha, Rodríguez, Salas, Sánchez, Sigil, Silvera, Sotelo, Tirado, Torres, Ventura, Verástegui. ¿Alguien no le he mencionado? Cuanqui, sí, está bien. Cuanqui, Joseph Yamil Cuanqui está. ¿Alguien, por favor? Palomino está, no hay ningún problema. Nunton también está. Caldas también. Ya. Voy a entonces actualizar la asistencia. Voy a actualizar la asistencia, por favor. Así es que piensen en delegado. Un segundito, un segundito. Sawanay no está también, ¿ah? Ya, muchachos. A ver, muchachos, delegado, por favor. Necesito candidatos. ¿Elegimos al azar o ustedes me proponen? Harold Ramos. Ya, entonces vamos a poner acá
Opción múltiple. El 1 va a ser, hay que escoger un número, ¿ya? A ver, el primero hemos dicho, propongan por favor, o yo escojo así al azar. Ya. Joseph qué, pero ¿cómo se apellida Joseph qué? Ya, un segundito, vamos a ver quiénes son los postulantes. Uriel Torres, ya, Torres, muy bien. Torres es un candidato. Después el otro es, ¿quién? Joseph, Joseph Cuanqui, muy bien. Ya, vamos a poner en sondeo, entonces opción múltiple. Primero es Uriel, Uriel Torres. El número 2 va a ser Cuanqui. ¿Quién más? A ver. No pongan mensaje. A ver, el siguiente mensaje. ¿A quién más? Adrián Emanuel Puente. Ya. Puente es otro candidato. Estoy anotando los que envían justamente mensaje. Puente. Una más. A ver. Una más, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien más? A ver. Salas estaría bien. ¿Qué dice Salas o Sánchez? ¿Qué dice? ¿Qué dice Salas? ¿Acepta ser candidato Salas? Escriba su mensaje. ¿Y por qué no? Ya. Sánchez, Sánchez, escriba su mensaje. ¿Acepta ser candidato Sánchez? Ya. Otro, a ver, González Zapata, González. Aleatoriamente estoy escogiendo. Todos eluden, ¿ah? ¿Eh? Caldas, Caldas. ¿Qué dice Caldas? Alfaro, ya. Muy bien, Alfaro. Ya, muchachos, aquí hay 4 candidatos. Ustedes voten por uno solo, ¿ya? Solos van a salir, ¿ya? Muy bien, entonces, ya inicio. Todo el mundo tiene que votar. Yo voy a ver, el que no vota, por favor, le descontamos algunos puntitos por falta de participación. No me vas a decir campaña, discurso, nada, no. Elige a uno de los 4. Faltan 10 personas, por favor, tome su decisión. Faltan 5, por favor. Andrés, de una vez elige.
Sebastián, ¿te falta votar? Kevin. Ángel. Voten, por favor, voten, porque... Bueno, vamos a anotar a los que no participan, pues. La verdad, esto es muy importante, en consecuencia deberían ustedes participar. Muchachos, Alfaro es nuestro delegado, ¿ya? Entonces, Alfaro es nuestro delegado. Su nombre completo, todo lo vamos a localizar acá. Ahí está. Alfaro Canales Julio es nuestro delegado. Ya, muchachos, entonces, Alfaro, lo primero que vas a hacer es pones WhatsApp, creas un WhatsApp y claro, que ponga el link en WhatsApp y todo el mundo ya se anota. El que no está en el grupo no va a tener en primicia todas las cosas bonitas que vamos a poner, ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que dejen de participar al grupo, ¿ya? A ver, muchachos, ahora sí. Vamos porque debemos hacer ejercicios todavía. Ya, miren, el concepto con el que terminamos esta semana es función analítica. ¿Cuándo decimos que una función es analítica? Es muy sencillo. La definición de la función analítica se puede, en cierta forma, considerar como la propiedad de la derivada de una vecindad. Es decir, si una función es diferenciable en todos los puntos de un conjunto abierto de, la función es analítica en ese conjunto. Pero también es bueno tener en cuenta cuál es el concepto de analítica en un punto. Entonces, es analítica en un punto cuando existe derivada en ese punto y además tiene derivada en los puntos que están en su vecindad. Entonces, la condición de analítica es muy fuerte. Tiene que tener derivadas en una vecindad. En general ya es una vecindad. Como ejemplo, acá ustedes tienen la función 1 sobre z es analítica porque su derivada existe en todos los puntos menos en z0, porque z igual a 0 no está en su dominio. Entonces, en los puntos donde es analítica, la función es diferenciable. Pero antes de decidir eso, fíjate bien, ¿no? Hazte más bien una pregunta de este tipo, ¿no? Acá te voy a explicar. Tú te trazas el plano complejo y dices, en este punto hay derivada, ya existe la derivada en este punto, ya. Pero también pregúntate si existe en los puntos que está a su alrededor. Eso significa vecindad. Entonces, si hay derivada en la vecindad, o sea, en los otros puntos, en los otros que están a su alrededor, entonces es analítica. Existe f' en Z y los puntos de la vecindad. Si eso es cierto, entonces es analítica en el punto. Pero decir analítica al punto es decir analítica ya en todos, porque si hay derivada en todos estos, todos ellos son sus vecinos entre ellos. En consecuencia es analítica en un abierto chiquito. De allí que la definición de analítica en un punto prácticamente es analítica en un conjunto más grande. Puede ser un disco, por más pequeño que sea, pero un disco abierto, o sea, el borde no se toma en cuenta. Si la función no tiene derivada en ese punto, no es analítica.
Ajá, entonces nosotros tenemos acá una función que no es analítica en punto alguno del plano complejo. ¿Por qué? No tiene derivada. Entonces, muchachos, ahora trasladamos a Cauchy-Riemann. Si las funciones reales u y b son continuas y la función compleja tiene por descomposición estas dos y sus derivadas parciales son continuas, si verifica la condición de Cauchy-Riemann, entonces es analítica en ese conjunto. Es decir, para verificar si es analítica, tienes que verificar si tiene derivada en el punto y en los que están alrededor del punto. Eso quiere decir, en este ejemplo, hemos verificado que hay derivada en todos los puntos de este segmento, de esa recta, pero no hay derivada en los puntos vecinos. En consecuencia, a pesar de tener derivada, no es analítica porque en ningún punto de la vecindad, en ningún punto que está cerquita a este punto, a cualquier punto del segmento, de esa recta, no hay derivada. En consecuencia, no es analítica. Es por eso que habíamos puesto acá, no es analítica. Tiene derivada, pero no es analítica. En cambio, este de acá, tiene derivada en todos los puntos. Entonces, si yo me trazo el dibujito, voy a tener en realidad lo siguiente. Tiene derivada en todos los puntos menos acá. Le hago un agujero, ya. Sin tomar en cuenta este punto, en cualquier punto hay derivada y en todos los elementos de su vecindad. En consecuencia, es analítica en todos los puntos de su dominio. El 0, 0 nunca se toma. Pero el conjunto no puedes agarrarlo así. Si dices es analítica acá, no, es analítica acá sin el punto. O sea, es como decir un hueco. Porque en todos los puntos tiene derivada y en una vecindad. Nunca en el 0, 0. Ya es analítica en todo el plano complejo agujereado, sin este punto. Entonces, determinar la derivada es en realidad determinar que es analítica con una observación de que debe ser derivada en todos los puntos de la vecindad, para que no ocurra lo de este ejemplo. Muchachos, Alfaro ya creó, todo el mundo entonces anota esto para poder pertenecer al grupo. Ya. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, si tú escribes en coordenadas polares, se escribe así. Ya esto ténganlo como recuerdo. Nosotros casi trabajamos en coordenadas rectangulares, pero por si acaso tengan esto, porque no vaya a ser que en algún libro de carrera encuentren ustedes Cauchy-Riemann en forma compleja. Entonces este viene a ser en forma compleja. O sea, U depende de R y teta, ya no de X y Y. Entonces, cuando ocurre eso, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son estas, por si acaso. La derivada de U respecto a R es S, la derivada de B respecto a R es esa. ¿Ya? Entonces, estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. ¿Ya? Después un detalle. Ecuación de Laplace se llama a la ecuación en el que nosotros tenemos una función real de dos variables como incógnita. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. La segunda derivada parcial de la función phi respecto a x, más la segunda derivada de la función phi, segunda derivada parcial respecto a y, si la suma es 0, decimos que esta función verifica la ecuación de Laplace. Y a las funciones que verifican este concepto, se les va a llamar armónicas, es solo un nombre. Una función cuyas primeras derivadas y segunda derivada parcial son continuas y verifican la ecuación de Laplace se llama función armónica. Toda función analítica tiene por funciones u y b armónicas.
Entonces, la descomposición de una función compleja nos arroja dos funciones armónicas. Es decir, tanto U como V verifican la ecuación de Laplace. Y a la función V, que es la parte imaginaria, le llamamos armónica conjugada, como una especie de similitud de lo que llamarías conjugado de un complejo. Pero no es que la función V sea el conjugado complejo, no, se le llama armónica conjugada. Ejemplo, vamos a ver, miren, ecuación de Laplace en coordenadas polares, no nos interesa. Veamos este. Vamos a verificar que la primera función es armónica. ¿Ya? Para ello, lo único que tienes que hacer es, a ver, un poquito, ya, ya, uy, ay, ay, ya. La función U, función real de dos variables, va a ser e a la menos x seno de y. Ya. Derivada parcial respecto a x. Al derivar sale e a la menos x seno de y. Derivada parcial respecto a x otra vez. Entonces sale menos e a la menos x seno de y. Enseguida, derivada parcial de u respecto a y. Entonces va a salir menos e a la menos x coseno de y. Ahora derivada parcial de u respecto a y, segunda derivada. Va a ser e a la menos x seno de y. La derivada del coseno es menos seno con este menos más. Ahora suma la segunda derivada parcial de u con la segunda derivada parcial de u respecto a x y el otro respecto a y te va a salir 0. Es decir, esta función es armónica. ¿Ya? 0. Haces lo mismo para esto y para este, como está en coordenadas polares, vas a usar esta fórmula. O si no, lo conviertes esto a coordenada rectangular y se terminó el problema. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra que tanto la función, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la función compleja descompuesto así. Vamos a demostrar que, por ejemplo, B es armónica. Yo voy a demostrarles solo uno de ellos. ¿Cómo demuestro? ¿Ya? Agarro B y calculo su derivada parcial. ¿Ya? Pero ojo, nosotros sabemos por Cauchy-Riemann ¿qué pasó? Un segundito, algo está pasando y ahora sí lo vamos a actualizar. Ya. Nosotros sabemos por Cauchy-Riemann que la derivada parcial de u es igual a la derivada parcial de v respecto a y. Y sabemos que la derivada parcial de u respecto a y es esto. Ya, este es Cauchy-Riemann. Entonces lo que voy a hacer es esto. A la primera lo derivo respecto a x. Otra vez. Entonces sale esto de acá. A la segunda lo derivo respecto a y. Y va a salir entonces esto de acá. Sumo. Al sumar ustedes tienen esto. A ver, ¿quién se recuerda de este famoso Clairaut? Si las derivadas parciales continuas, si las derivadas parciales de orden 2 son continuas, entonces la derivada parcial de x respecto a y, el cruzado, pues es igual, no interesa el orden. Entonces, como están iguales, este es 0. Ya hemos demostrado entonces que u es
armónica. Para B, esto de acá, derívalo respecto, o sea, y ahora vas a derivar al revés, ¿no? Derivo respecto Y. Y esta derivo respecto X. En vez de sumar, resto. Entonces, a la hora de restar, voy a tener, ¿no? UXY menos UYX igual BYY más BXX. Entonces, esto es cero también por el mismo Clairaut. Entonces, has demostrado que la descomposición de una función compleja, cuando es analítica, entonces cochirrima existe, entonces las dos son armónicas. U y B son armónicas. ¿Ya? Ya está demostrado entonces que son armónicas. Ya, muchachos, la teoría ha terminado. Ahora vamos a presentar esta hojita de ejercicios y nosotros vamos a escoger alguno de ellos para presentarles como trabajo. A ver, no sé si ustedes le dan una ojeadita. Ojo, este documento está en el aula virtual. Ustedes tienen que empezar a practicar. Cuando practican y no les resulta algún ejercicio, tienen que solicitar al profesor que está hablando o a su AAD que les dé una orientación o en otro caso resolver. A ver, ¿qué tal hacemos el número 3? Que es temario de lo que acabamos de trabajar. ¿O quieren el número 4? En parte. El número 3 creo, ¿ah? El número 3. ¿Ya? Entonces, esto, a ver, el número 3, ya. Todo este número 13, ya, miren. Ahí está. Voy a ponerlo a la pizarra. No, 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 muchachos, no, 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 no. Hay una cosa que es popular, ¿no? Siempre hay un dicho, ¿no? Lo grandazo, lo voluminoso es fácil. El chiquito, el compacto, ese es el más picante. ¿Verdad? Ustedes, se puede decir, desconfíen bastante, sobre todo tengan mucho cuidado con los ejercicios que son pequeñitos. Son los que en realidad necesitan mucho más desarrollo conceptual. ¿Verdad? Uy, ay, ay, ¿qué pasó? No puede ser. No puede ser. Ya. Entonces, disculpen, voy a ejercicios unidad. Ya. Un segundito, ya, ya está. Es lo mismo, lo único que he sacado el número 3, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Miren, muchachos. Cuando tengas un ejercicio de este tipo, primero trata de interpretar, simplificar lo más que se pueda. Si tú quieres hallar esto, primero tienes que decir qué tengo en la mano. En otras palabras, simplifico F y G porque tengo que hallar F más G. Ah, ya. Entonces agarras la función y vas a hacer tus operaciones complejas. 2 veces J. Mira, Z, no te olvides que Z
multiplicado por su conjugado es el módulo de z al cuadrado. Entonces, esto va a ser 2 veces j, z por z conjugado. Y acá tú tienes z cuadrado, o sea, z por z es z cuadrado. Conjugado es el conjugado del primero por el conjugado del segundo. Entonces, más conjugado por el conjugado. Factorizo un conjugado y voy a tener 2j por z más z conjugado. Ya está. Ahora, lo dejo ahí por un momento, un ratito. G, la función g va a ser 2 veces, ojo, módulo de z conjugado es la raíz cuadrada de z por z conjugado. Y como está elevado al cuadrado, este está elevado al cuadrado, entonces vamos a tener z conjugado. Entonces este es z conjugado. Ahora sumo, porque yo tengo que hallar f de z más g de z entre g de z. Entonces esto va a ser el 4 después, Ya vamos a tener 2 veces 2j, z conjugado, por z. No. Disculpen, ya tenemos aquí la simplificación. Ya tengo la simplificación, ¿ya? Entonces tengo z conjugado por 2 veces jz más z conjugado más z conjugado. Y esto dividido entre z conjugado. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya. Entonces, esto de acá, después atiendo las preguntitas. Z conjugado, corchete, 2j, z, más z conjugado, más z, y todo entre z conjugado. Profesor, ahí Ahora, te faltó un 2. Es 2z por z conjugado. a ver, 2. En el G. El G es 2z por z Ay, conjugado. ay, 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 ay. Gracias. Entonces, color rojito, ¿ya? En este está bien. Acá esto y acá faltó el 2, ¿ya? Entonces acá falta el 2 y acá está el 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, primera simplificación. Esto lo hacen con mucho cuidado. Se simplifica este con este. Y después te das cuenta acá, primeramente, tienes z conjugado, lo voy a cambiar el orden, z conjugado más z, 2z, y acá factor común de j más 2. No, estoy factorizando el 2. Entonces, 1 nada más. 1. Entonces, 2z, 2jz. Ya. Y esto entre 2z. Muy bien. Y a eso, ahora recién, yo quiero el límite 4. Este 4 con este se va, solo queda 2. Z conjugado más 2z, j más 1, y todo esto entre 2z. Ya no 2z, z nada más. ¿Ya? Cuando z tiende a 0. Ya está. Ya está. Entonces, miren acá, cuando hay conjugado,
y no puedo simplificar y estoy calculando el límite acá, hago mi regla de las dos trayectorias. Trayectoria vertical y la trayectoria horizontal. Ya. En la trayectoria vertical, el complejo sería 0 más JY. Este sería el Z. Y en la trayectoria horizontal, el Z sería X más 0J. Ya. En la trayectoria, a ver, vamos a ver. Ya, en la trayectoria primero vertical. Entonces, en la trayectoria vertical, límite, cuando Z tiende a 0 es como decir Y tiende a 0. ¿Eh? Entonces, dos veces en el denominador vas a tener J por Y y arriba vas a tener, acá vas a tener un poquito, ajá, así vamos a, ya, arriba vas a tener Z conjugado es menos JY más dos veces JY por J más 1. Entonces, antes de llevar, factorizas Y, vas a tener el límite cuando Y tiende a 0, ¿no? Vas a tener menos J, como Y se factoriza, más 2J, J más 1, y acá J. Entonces, evidentemente, cuando Y tiende a 0, no hay ningún Y, el valor viene a ser lo que está acá. Entonces, 2J menos J sería J menos 2 y abajo J. Lo puedes dejar aquí o simplificar. Ahí está el límite. Ahora vamos a, esta es la trayectoria, por favor, vertical. Ahora la trayectoria horizontal. En la trayectoria horizontal haces lo mismo, ¿no? Haces lo mismo. Límite, cuando Z tiende a 0, ya significa X tiende a 0. Entonces, X tiende a 0 y haces dos veces. Z conjugado es el X más 2 veces X, J más 1. Y acá vas a tener X. Se simplifica X y vas a tener límite 2, vas a tener 1 más 2 veces J más 1 entre 1. X tiende a 0. Bueno, evidentemente este va a ser, un segundito, aquí faltaba el factor 2, no se olvide, ¿no? 2 que multiplica todo esto. Entonces, 2 que multiplica, ve, 3 más 2J siempre es bueno con, ya, ahora, límites diferentes. Entonces, conclusión, no existe el límite. Verifiquen el desarrollo algebraico, tiene que simplificarse y calcular el límite. Ahora, haces lo mismo con esto, solo que calculas el límite y tienes que verificar que sea en Z0, 1. Si el límite es distinto de 1, no es continua. Y si es 1, es continua. Y si no existe, tampoco es continua. Como alguien decía, sí, es un ejercicio en el que pone a prueba solo tu trabajo algebraico. Si lo pones desde el comienzo, X más YJ, se alarga, extiende. Y por supuesto que hay variantes. En vez de poner suma, le pones menos, hay algunas cositas que se simplifica. Solo hay que tener cuidado en eso. A veces también de frente hay otra estrategia. De frente dicen, esto por favor es el límite 4 veces f de z entre g de z más 1. ¿Ya? Cuando z tiende a 0. Ah, ya, es otra estrategia, ¿eh? Yo simplifico esto nomás y a esto me libero. Los estilos de trabajo pueden cambiar, pero a la larga tienes que usar la regla de las dos trayectorias porque es el único mecanismo que nos permite decir no existe
Si son iguales, ahí sí, no sabemos si existe o no. Solo decimos pueda que exista. Ya, ahí lo tienen muchachos. Un ratito más lo voy a tener ahí en la pantalla para que ustedes puedan copiarlo. Pero yo creo que no necesitan copiar. Al contrario, anota la respuesta y haz el desarrollo en tu casa como practicando para que veas cómo debes llegar. ¿Ya? Muy bien. Minimizo esto un poquito. Bueno, un consejo entonces, estar atentos en el aula virtual. El profesor de la AD debe poner el link correspondiente a sus 3 reuniones que tiene, ¿no? Entonces ustedes van a una de las 3 reuniones. Las 3 reuniones tienen que estar en el aula virtual porque no sabemos a qué reunión vas, o viernes, sábado a las 8 creo, o 7, y tienes también el de 11. Y vamos a pedir al otro profesor también que ponga el sábado en la tarde, creo que es. Ahora, tú puedes ir a varias, puedes ir a todas si puedes, pero el material de trabajo es el mismo. Eso significa que puedes volver a repetir con un estilo un poco diferente o con una estrategia diferente en la explicación del mismo ejemplo. Pero eso fortalece, porque puedes tener distintas maneras de resolver un mismo ejemplo. ¿Ya? Al menos en esta aula van a estar las reuniones porque Pavel es el AD del grupo, en realidad de 3 grupos, y el otro profesor es de un grupo nada más, el grupo nuevo que se ha creado. Ya, ahí hay una buena noticia, por si acaso. Por favor, Julio, escucha, van a tener taller. Me han ofrecido y no lo voy a desaprovechar, y ahora más que tenemos alguien que puede hacer. Entonces, el taller lo vamos a hacer en 7 semanas adecuadas, pero yo lo que quiero es qué día y a qué hora quieren el taller. El taller va a ser 4 horas en 7 semanas. Normalmente la semana anterior a la práctica vamos a tener taller, pero al margen de que en qué momento tenemos el día y hora que desean, pongan ustedes el horario, coordinen con el coordinador para que todo el mundo vaya al taller. Como vamos a tener 4 horas, tú vas a ir por lo menos a 2 horas, porque el mismo taller va a trabajar, solo que un grupo exige más que otro grupo. Entonces si tú asistes a los 2 talleres, tú puedes tener evidentemente eh, más, no digo experiencia, sino más posibilidad de entender las cosas, porque pueden repetir el ejercicio de una manera distinta. Y los talleres van a tener ejercicios propios. Posiblemente se tome algunos de los que están allí, como ustedes ven, acá nosotros tenemos tantos ejercicios que nosotros no vamos a poder hacerlo. Miren, claro, aquí aparece solo 15, 17, dice 17, pero 17 a veces hay ABCD, ¿no? Entonces son 17, pues aquí hay ABCD, entonces son 17 que se van multiplicando a veces por 2, por 3, entonces hay bastante. Entonces, más ejercicios de los que hay. Y aparte de eso, en el aula virtual donde está el material antiguo, allí tienes como 30, 40 ejercicios. Algunos de ellos los hemos vuelto a repetir, pero hay buenos ejercicios. Entonces, material hay bastante. Lo que queremos es de cómo se resuelven cada uno de ellos. No me pidan solucionario, porque solucionario es un cuento. Lo que queremos es que atiendas cómo se hace el ejercicio. Cuando tú aprendes una política de trabajo, puedes resolver cualquier situación. En cambio, solucionario es fotografía de algo. Te cambio el dato y ya no me puedes volver a hacer. Ya. Entonces, Julio, te vas a encargar de coordinar. Entonces, la siguiente clase me decís, ¿sabe, profesor? De los 45 que somos,
30 quieren sábado de 7 a 8 y 20 quieren sábado, domingo de tal a tal, entonces vamos a ver pues. Porque en los talleres somos nosotros los que ponemos el horario, ustedes más claro, no los profesores. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, lunes de 10 a 12, nadie va porque tiene clases. Sí, sábado en la tarde puede ser una, pero ¿qué hora? Ustedes acuerden. Puede ser alternativa, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, o a las 5, 5 a 7, así. Carlos ya propone a las 5, ¿sabes? Pero eso son 2 horas, 5 a 7. Los otros dos, ojo que nosotros práctica damos los miércoles. De repente un martes, ¿no? Claro, un martes de 4 a 6, 6 a 8, no sé. O un lunes después de nuestra clase 7 a 9, lo va a hacer el AD, no lo voy a hacer yo. O sea, no voy a estar cansado yo. Me gustaría hacerlo, pero son disposiciones de las autoridades que el taller lo tiene que hacer otra persona. Ah, el AD ha dejado su correo. Al delegado yo le voy a mandar todo. Su teléfono también ha dejado. Yo le voy a mandar al delegado el teléfono de la AD y su correo de la AD. ¿Ya? Por eso el delegado es el que se va a responsabilizar. No puedo dar a todos porque de repente el que faltó hoy día no se va a enterar. Pero el delegado pone en el lugar correspondiente donde se están organizando, allí van a tener todos. ¿Ya? Entonces, ya mi compromiso es mandar de la AD sus coordenadas, cómo lo pueden ubicar. El AD de repente me envía el link, yo al delegado le mando el link para las asesorías virtuales y también para el taller. Para el taller se crea un link único y ya eso va a servir para todo el semestre. Bien. Bueno, muchachos, nosotros debemos terminar. También, Julio, nuestro delegado, claro, se llama Julio César, caramba. Siempre me tienes que avisar 10 minutos antes de que termine la clase, para dar mi cierre final 5 minutos y terminar, porque ustedes pueden tener clase después, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Ya, el cierre de nuestra clase. Hoy hemos aprendido límite, ya lo habíamos hecho, derivada. ¿Cómo determinar la existencia de la derivada con Cauchy-Riemann? Y función analítica, consecuencia del Cauchy-Riemann y la derivada. Esto revísenlo porque el día lunes vamos a hacer mapeo, aplicación de función analítica, el mapeo y flujo. Y después integral compleja. De nuevo vienen las integrales. Los grupos para las actividades ya se dijo. ¿Qué tal ustedes tenían, el profesor de AD les ha dejado su correo, allí tienen que escribirle. Pero si no, escríbanme a mí. Ya yo también, yo les voy a mandar mi correo ahorita. El correo institucional es el que usamos, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ya. El correo de la AD está arriba y el correo del profesor está a continuación. Ustedes envíen al profesor de la AD y también, bueno, pueden enviarme a mí, yo le puedo transmitir, sobre todo él, porque él es el que tiene que hacer su planillón para las notas. No se olviden que en las tareas solo un informe. La nota de los integrantes es igual. Ya, entonces, buenas tardes muchachos.